todas las maravillosas personas que me acompañan en oración y verbo. ¿Sientes que la rutina apaga tu energía? Entonces este video será justo lo que necesitas, porque hoy quiero regalarte un mensaje que te hará descubrir tu propia luz, para encender tu camino. Ilumina tu día con este video. Comencemos. Ha llegado el momento de abrir tu corazón y sumergirte en esta joya visual que transformará por completo tu perspectiva. A veces, solo necesitamos una chispa de inspiración para transformar un día común en algo extraordinario. Quédate hasta el final, porque este video está diseñado para llenarte de motivación y esperanza, además de ofrecerte valiosos consejos para tu bienestar. La vida está llena de momentos, algunos llenos de luz y otros de sombra. Pero lo hermoso es que cada día tenemos la oportunidad de encender nuestra propia luz, de iluminar nuestro camino, y el de quienes nos rodean. Imagina comenzar tu día con la mentalidad correcta, con pensamientos que te ayuden a superar desafíos, y ver la vida con una nueva perspectiva. Cada una de estas palabras pueden marcar la diferencia en tu vida, y cambiar a una forma muy positiva en que ves al mundo. El presente tiene un poder. Significa que la vida sucede ahora. Muchas veces estamos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, olvidando que el único momento real es el presente. La vida, en su esencia más pura, solo ocurre en el ahora. El presente es el único instante que realmente poseemos, el único tiempo que tenemos para vivir, sentir, amar, aprender y crecer. Sin embargo, nos pasamos la mayor parte del tiempo atrapados en recuerdos del pasado o anticipando el futuro, o pensando que algún día seremos felices, o algún día alcanzaremos nuestras metas, o algún día viviremos en paz. Pero la verdad es que ese algún día nunca llega. El futuro siempre es incierto, y el pasado ya no puede modificarse. La única realidad que tenemos es este momento, el presente. Es fascinante cómo nuestra mente tiende a divagar. Nos aferramos a recuerdos que nos duelen, o nos perdemos en preocupaciones sobre lo que podría suceder. Pero esto solo nos roba la paz y la claridad. El poder del presente reside precisamente en su simplicidad. El aquí y el ahora es todo lo que necesitamos para ser felices. ¿Cómo? Aprovechando las pequeñas oportunidades que nos da la vida, una conversación sincera, un instante de tranquilidad, una sonrisa genuina, un gesto amable. Estos momentos pueden parecer insignificantes, pero son la esencia misma de lo que significa vivir plenamente. Cuando estamos completamente inmersos en el presente, nos liberamos de las cargas emocionales del pasado y las ansiedades sobre el futuro. El pasado, con sus heridas y lecciones, es solo un maestro. El futuro, con sus sueños y temores, es solo una posibilidad. El único poder real está en cómo elegimos vivir en este instante. Es en este momento, cuando podemos tomar decisiones que impactarán nuestras vidas de manera profunda, porque es en el ahora donde tenemos la capacidad de cambiar nuestra mentalidad, de tomar control sobre nuestras emociones, y de dirigir nuestra vida hacia donde realmente queremos. La paz interior se encuentra en el presente. Cuando dejas de luchar contra lo que ya no puedes cambiar y de preocuparte por lo que no puedes controlar, encuentras serenidad. Practicar la gratitud, ser consciente de los pequeños momentos, respirar profundamente y ser plenamente consciente de lo que estás experimentando, son herramientas poderosas para cultivar esa paz. El presente no solo es el momento para vivir, sino el lugar donde realmente se construye nuestra felicidad. El poder del presente también radica en su capacidad para transformar nuestra percepción de la vida. Cada momento tiene algo único que ofrecer si decidimos ser testigos de él. La belleza de un amanecer, el sonido de la lluvia,
la risa de un niño, las pequeñas victorias diarias, todo esto solo podemos apreciarlo cuando realmente nos detenemos a vivirlo. A menudo, nos dejamos arrastrar por la velocidad de la vida, y olvidamos que la riqueza está en los detalles, en lo simple, en lo que no necesita ser grandioso para ser valioso. Además, el presente nos conecta con nuestra autenticidad. En un mundo lleno de distracciones y expectativas externas, el momento presente nos recuerda quiénes somos en realidad, sin máscaras, sin presiones. Nos invita a ser sinceros con nosotros mismos, a reconectar con nuestras pasiones y con lo que verdaderamente nos hace felices. Es en este espacio, libre de juicios, donde podemos crecer y evolucionar, donde podemos permitirnos ser vulnerables y descubrir lo que realmente necesitamos. El verdadero cambio y crecimiento ocurren en el presente. No necesitamos esperar a un futuro perfecto, ni cargar con los errores del pasado para empezar a vivir de forma plena. Cada vez que nos enfocamos en el presente, tenemos una nueva oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos. El presente nos ofrece infinitas posibilidades para aprender, para avanzar, para mejorar. Si estamos completamente presentes, podemos aprender de cada situación, sin quedarnos estancados en el arrepentimiento o la ansiedad. Entonces, ¿cómo empezar a vivir en el presente? El primer paso es simple. Toma conciencia de tu respiración. Detente un momento, cierra los ojos y siente el aire que entra y sale de tu cuerpo. Esto te ancla al aquí y a la ahora. Desde ahí, puedes practicar la gratitud por lo que tienes, por lo que eres y por lo que puedes hacer en este instante. Aprender a soltar el control sobre lo que no podemos cambiar y aceptar lo que está sucediendo ahora nos da una sensación de libertad. Al vivir el presente, aprendemos a abrazar lo que la vida tiene para ofrecernos en cada momento, por difícil o simple que sea. Si deseas paz, aprende a disfrutar el ahora. El poder del presente no es solo una lección filosófica, es una práctica diaria. Vivir en el ahora nos libera de las cadenas del pasado y las preocupaciones del futuro, y nos permite saborear la vida tal como es. El poder que tiene el presente se revela cuando practicas la gratitud, porque al agradecer lo que tienes ahora, transformas tu vida y abres las puertas a nuevas bendiciones. Es por ello que la gratitud transforma tu vida. Enfócate en lo que tienes y no en lo que te falta. La gratitud cambia tu mentalidad y atrae cosas positivas a tu vida. No es solo una práctica, es una poderosa fuerza que tiene la capacidad de transformar tu vida de una manera profunda y significativa. Vivimos en un mundo donde las distracciones son infinitas y las expectativas nunca parecen cesar. A menudo, nos encontramos más enfocados en lo que nos falta, en lo que no hemos alcanzado o logrado, que en las bendiciones que ya poseemos. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando dejamos de mirar lo que nos falta y comenzamos a enfocarnos en lo que ya tenemos. La gratitud es el primer paso hacia una mentalidad de abundancia. Nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Cuando practicamos la gratitud, comenzamos a reconocer las bendiciones diarias que, por lo general, damos por sentadas: el aire que respiramos, la comida en nuestra mesa, la salud, nuestras relaciones, los pequeños momentos que hacen que la vida sea especial. Cada vez que agradecemos, estamos eligiendo ver el mundo desde una perspectiva positiva, reconociendo que, aunque no tengamos todo lo que queremos, ya tenemos mucho de lo que necesitamos para ser felices. La gratitud no solo cambia la forma en que vemos las cosas, sino que también cambia cómo nos sentimos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de una mentalidad agradecida? Cuando agradeces sinceramente, algo sucede en tu interior. La ansiedad y la insatisfacción comienzan a disminuir, y surge una sensación de paz.
Agradecer lo que tienes te conecta con el presente, con lo que realmente importa, y te libera de la constante búsqueda de más, de la presión de querer alcanzar metas que, en realidad, podrían no ser tan significativas como pensabas. La ciencia ha demostrado que la gratitud tiene un impacto real en nuestro bienestar emocional y físico. Estudios han revelado que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan niveles más bajos de estrés, una mejor salud mental, una mayor satisfacción con la vida y una sensación de mayor bienestar general. Al enfocarnos en lo positivo, liberamos nuestra mente de pensamientos negativos y le damos espacio a la calma, a la paz y a la alegría. La gratitud también ha sido vinculada con el fortalecimiento de las relaciones. Cuando expresamos agradecimiento hacia los demás, fortalecemos los lazos, fomentamos el cariño mutuo y creamos un ambiente de confianza y respeto. Es un lenguaje universal que tiene el poder de transformar las relaciones personales, familiares y profesionales. Además, cuando nos enfocamos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, comenzamos a atraer más cosas positivas a nuestra vida. Esta es una de las leyes universales más poderosas. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que expresamos, atraemos. Si estás constantemente en una mentalidad de escasez, siempre sintiendo que te falta algo, atraerás más de lo mismo. Pero si decides cambiar tu enfoque y comenzar a agradecer, a sentir gratitud por lo que ya tienes, te abrirás a nuevas oportunidades y experiencias que enriquecerán tu vida. La gratitud es una vibración elevada, y al vibrar alto, atraes lo mismo. Es importante entender que la gratitud no significa ignorar las dificultades o los desafíos de la vida. Todos pasamos por momentos difíciles, momentos en los que las cosas no salen como esperábamos, en los que nos sentimos derrotados o desanimados. Sin embargo, incluso en los momentos oscuros, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Tal vez no podamos ver la luz al final del túnel en ese momento, pero, si podemos tomarnos un momento para reflexionar, siempre encontraremos una razón para agradecer. La gratitud no se trata de negar las dificultades, sino de reconocer que incluso en medio de las pruebas, la vida tiene algo valioso que ofrecernos. También nos enseña a vivir con humildad. Cuando agradecemos, reconocemos que no somos dueños de todo lo que tenemos. Todo lo que poseemos es un regalo, ya sea nuestra familia, nuestro hogar, nuestras habilidades, nuestras oportunidades. Vivir con gratitud nos recuerda que somos parte de algo más grande, que todo lo que hemos recibido es parte de un flujo continuo de dar y recibir. Nos invita a ser generosos, a compartir lo que tenemos con los demás, porque sabemos que cuanto más damos, más recibimos. La gratitud crea una actitud de abundancia, no de escasez. Cuando somos agradecidos por lo que tenemos, somos más propensos a compartirlo, a ser generosos y a ayudar a los demás. Esta generosidad no solo beneficia a quienes reciben, sino que también nos enriquece a nosotros, porque al dar, creamos un ciclo positivo que nos eleva a todos. Así es que, ¿cómo podemos empezar a practicar la gratitud de manera más consciente? Una forma sencilla es comenzar un diario de gratitud. Cada día, toma unos minutos para escribir 3 cosas por las que estés agradecido. No importa cuán grandes o pequeñas sean, lo importante es que te tomes un momento para reconocerlas. Esta práctica te ayudará a entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo, y a medida que lo hagas, comenzarás a notar más y más bendiciones en tu vida. Puedes hacerlo por la mañana, para comenzar el día con una mentalidad positiva, o por la noche, para reflexionar sobre lo que hizo especial el día. Otro consejo poderoso es expresar tu gratitud a las personas que han impactado tu vida de manera positiva. Un simple "gracias" o una nota escrita a mano puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien, a su vez, fortalecer tu propia práctica de gratitud.
A medida que te concentras en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, notarás que tu vida comienza a transformarse. La gratitud transforma tu vida porque, al enfocarte en lo que agradeces, piensas, creas, atraes más razones para ser feliz y vivir en abundancia. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el poder que tienen tus pensamientos? La mente humana es una herramienta increíblemente poderosa, capaz de moldear nuestra realidad, influir en nuestras emociones y determinar nuestras acciones. Pero, ¿te has detenido a pensar que lo que piensas realmente tiene el poder de crear tu vida tal como es hoy? No es una exageración ni un concepto místico, es una verdad profundamente arraigada en la psicología, la neurociencia y, por supuesto, en la ley de la atracción. El simple acto de pensar influye en la forma en que vemos el mundo, en las oportunidades que percibimos y, en última instancia, en lo que manifestamos en nuestra realidad. Cada pensamiento es una semilla. Si plantas dudas y miedo, recogerás ansiedad. Si plantas confianza y amor, cosecharás éxito. Es un principio que, cuando lo comprendemos y lo aplicamos, puede transformar nuestras vidas. Cada pensamiento que surge en tu mente tiene una energía y una frecuencia. Si tus pensamientos son de amor, gratitud y esperanza, entonces esa es la vibración que emites al mundo. Si, por otro lado, tus pensamientos son de miedo, duda y negatividad, eso es lo que atraerás hacia ti. La mente humana, como un magneto, atrae experiencias que coinciden con la vibración emocional de nuestros pensamientos. Imagina por un momento que cada uno de tus pensamientos es como una semilla. Cuando los pensamientos son positivos, estás sembrando semillas de crecimiento, oportunidades, amor y éxito. Pero cuando los pensamientos son negativos, estás sembrando semillas de limitaciones, fracasos y desesperanza. Las semillas que siembras hoy se convierten en la realidad que vives mañana. En este sentido, tú eres el jardinero de tu propio destino, y lo que decides cultivar en tu mente influye directamente en el paisaje de tu vida. Uno de los conceptos más fascinantes es cómo la mente consciente y la mente subconsciente se comunican, y cómo juntos crean nuestra experiencia. El pensamiento consciente es el que tú eliges, ese en el que estás pensando ahora mismo, pero es tu mente subconsciente la que tiene más poder sobre tu realidad. Tus creencias, aquellas que has formado a lo largo de tu vida, se almacenan en el subconsciente. Si crees, por ejemplo, que el éxito es para otros y no para ti, esa creencia se convierte en un filtro a través del cual ves el mundo y tomas decisiones. Tu subconsciente actúa como un director de orquesta, guiando tus pensamientos y comportamientos, y muchas veces sin que te des cuenta. Es por esto que es fundamental hacer un trabajo interno de autoconocimiento y reprogramación. Si tus creencias están limitadas, tus pensamientos seguirán esa dirección y, por ende, tu realidad también será limitada. Es fácil caer en la trampa de los pensamientos negativos, especialmente cuando enfrentamos dificultades o estamos atrapados en el estrés diario. Sin embargo, lo que muchas personas no saben, es que estos pensamientos no solo afectan nuestra paz mental, sino que tienen un impacto directo en nuestro bienestar físico. El estrés prolongado, los miedos constantes, la ansiedad y la duda, son pensamientos que, si no los gestionamos adecuadamente, pueden alterar nuestro cuerpo, disminuir nuestras defensas y hacernos más vulnerables a enfermedades. Cuando mantenemos pensamientos negativos, lo que estamos haciendo es alimentar un ciclo de desánimo y fatiga. Este ciclo puede hacernos sentir estancados y atrapados en una rutina de falta de motivación, pero lo más importante es que, al centrarnos en lo negativo, estamos creando más de eso en nuestra vida. Por ejemplo, si constantemente piensas, no soy lo suficientemente bueno, o no puedo lograrlo, entonces tu mente empieza a trabajar en confirmar esas creencias, y lo que buscas en tu vida son pruebas que respalden esos pensamientos.
El primer paso para cambiar este patrón es tomar conciencia de tus pensamientos. Es vital observar qué estás pensando y ser honesto contigo mismo. ¿Tus pensamientos están llenos de dudas y críticas, o están llenos de posibilidades y afirmaciones positivas? Si eres consciente de tus pensamientos negativos, puedes comenzar a hacer el trabajo de cambiarlos. Una forma eficaz es practicar afirmaciones diarias, escribir tus metas, y visualizar la vida que deseas tener. Es importante recordar que este cambio no sucede de la noche a la mañana. La mente está acostumbrada a funcionar de ciertas maneras, pero con el tiempo y la práctica, podemos reprogramarla. Puedes comenzar con pequeños pasos. En lugar de pensar, esto es imposible, piensa, esto es un desafío, pero soy capaz de encontrar una solución. Este pequeño cambio de mentalidad puede hacer una gran diferencia en cómo percibes las situaciones y, por ende, cómo las enfrentas. La ley de la atracción, popularizada por el libro El Secreto, nos enseña que lo que atraemos a nuestras vidas es el resultado de la vibración energética que emitimos a través de nuestros pensamientos. Al pensar positivamente y visualizar nuestros deseos, estamos enviando una energía que, según esta ley, atraerá situaciones, personas y oportunidades que coincidan con esa energía. La clave aquí es la coherencia. No basta con pensar positivamente por un par de minutos al día, porque tu pensamiento debe ser constante, creíble y alineado con tus deseos más profundos. Esto no significa que simplemente con desear algo, vayas a obtenerlo, pero sí significa que, cuando mantienes una mentalidad positiva y llena de confianza, abres puertas a nuevas oportunidades. La ley de la atracción funciona como un espejo, refleja lo que llevas dentro. Si tu interior está lleno de confianza, gratitud y amor, el mundo exterior comenzará a reflejar esos sentimientos. Tus pensamientos guían tus decisiones. Si piensas que el mundo es un lugar peligroso, actuarás con cautela y desconfianza. Si piensas que el mundo está lleno de oportunidades, te sentirás empoderado y dispuesto a tomar riesgos. Por lo tanto, si deseas cambiar tu vida, comienza cambiando tus pensamientos. Visualizar es otro ejercicio poderoso que fortalece la relación entre lo que piensas y lo que creas, porque cuando visualizas un resultado deseado, no solo estás estimulando tu mente, sino que también estás preparándote para tomar acción. La clave es actuar en consecuencia con lo que visualizas. No basta con soñar. Debes dar pasos consistentes hacia ese sueño, porque la acción es la que convierte el pensamiento en realidad. La ansiedad es otro de los principales efectos secundarios del intento de controlar lo incontrolable. Cuando nos obsesionamos con tener todo bajo control, nuestra mente se llena de dudas y miedos. Este tipo de pensamiento nos roba la paz interior, nos impide disfrutar del momento presente, y a resistirnos a vivir la vida tal como es. La vida no se detiene para esperar que todo esté en su lugar antes de seguir adelante. Las cosas ocurren, las circunstancias cambian, a veces, no podemos hacer nada para evitarlo. La clave aquí es aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí podemos controlar, que es nuestra actitud y nuestra respuesta ante los desafíos. Al soltar, nos liberamos del peso de la necesidad de tener todo resuelto, y de la presión de controlar el futuro. Nos damos permiso para fluir con el ritmo de la vida en lugar de luchar contra él. Este proceso nos permite experimentar más paz y menos estrés, ya que dejamos de lado la carga de la perfección, y aceptamos la imperfección de la vida misma. El flujo de la vida implica un equilibrio entre acción y aceptación. La gratitud también juega un papel fundamental en este proceso. Cuando agradecemos lo que tenemos en el presente, dejamos de enfocarnos en lo que no podemos cambiar. La gratitud nos ancla en el aquí y el ahora, y a valorar lo que ya hemos recibido. Con ella,
desarrollamos una mayor aceptación y aprendemos a confiar en el proceso de la vida. Lo que no puedes controlar no es el fracaso final, sino una oportunidad para comenzar de nuevo con más sabiduría. Todos enfrentamos el fracaso en algún momento de nuestras vidas. Puede ser el resultado de una decisión equivocada, una oportunidad perdida, o incluso un esfuerzo que no dio los frutos esperados. A menudo, el fracaso se percibe como una derrota, como una señal de que no somos lo suficientemente buenos, capaces o merecedores del éxito. Sin embargo, lo que muchas veces no comprendemos es que el fracaso no es el final. Es simplemente una parte del proceso de crecimiento y aprendizaje, y una etapa que, cuando se maneja correctamente, puede llevarnos a un lugar mucho más grande y más significativo. Cada error es una lección, así es que no temas en equivocarte. La primera clave para superar el miedo al fracaso es redefinir lo que realmente significa fracasar. Para la mayoría de las personas, el fracaso se asocia con la pérdida, el dolor y la vergüenza. Nos enseñan desde jóvenes que el fracaso es algo que debemos evitar a toda costa, pero esta percepción es limitante. En realidad, el fracaso no es algo negativo, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Es una puerta que se cierra solo para abrir otra, que podría ser mucho mejor. Es una oportunidad de ajustar nuestra dirección, de aprender de nuestros errores, y de crecer de una manera que no hubiésemos imaginado si todo hubiera salido según lo planeado. Mientras que el éxito puede darnos una sensación de satisfacción momentánea, el fracaso nos empuja a hacer una introspección profunda, a cuestionar nuestras creencias y nuestras decisiones. Tomemos como ejemplo a grandes figuras que han experimentado el fracaso antes de alcanzar sus logros, como Thomas Edison, quien inventó la bombilla eléctrica, fracasó miles de veces antes de finalmente tener éxito. Su actitud ante el fracaso fue clara: no he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Lo que hizo Edison fue exactamente lo que debemos hacer todos cuando nos enfrentamos al fracaso: ver cada intento fallido como un paso más hacia el éxito, en lugar de rendirse. Una de las cualidades más importantes que nos enseña el fracaso es la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades. Cada vez que fracasamos, tenemos la opción de caer en la desesperación o de levantarnos con más fuerza, más determinación y más claridad sobre lo que realmente queremos lograr. El fracaso pone a prueba nuestra capacidad de perseverar. Si abandonamos después de cada contratiempo, nunca alcanzaremos nuestras metas más grandes. Nadie ha tenido un camino recto hacia el éxito. Todos los grandes logros en la historia fueron precedidos por fracasos, obstáculos y fracasos temporales. Lo que distingue a los que tienen éxito de los que no lo logran es su habilidad para aprender de los fracasos y seguir adelante. El fracaso es un catalizador de la innovación. Cuando las cosas no salen como esperábamos, nos vemos obligados a pensar de manera diferente, a buscar nuevas soluciones y a adaptarnos a ella. Puede ser el impulso que necesitamos para hacer las cosas de forma diferente. En la ciencia, la tecnología y el arte, muchos avances importantes se lograron porque alguien estuvo dispuesto a fallar repetidamente hasta encontrar la solución correcta. Es natural sentirse desanimado y frustrado cuando fracasamos, especialmente si teníamos grandes expectativas o si hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en algo. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo manejamos esas emociones. El fracaso no tiene por qué ser un golpe devastador para nuestra autoestima. En lugar de ver el fracaso como un reflejo de nuestra falta de habilidad o valor, debemos verlo como una parte natural del viaje hacia el éxito. La autocompasión juega un papel crucial en este proceso. Ser amable con nosotros mismos, reconocer que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, y no ser demasiado duros con nuestros errores,
nos permite superar el fracaso con una mentalidad más saludable y constructiva. No hay vergüenza en fracasar. Lo vergonzoso es no aprender de esos fracasos y no seguir adelante. Una de las principales razones por las que muchos evitan tomar riesgos y perseguir sus sueños es el miedo al fracaso. Este miedo puede ser paralizante. Nos hace dudar de nuestras habilidades y nos impide dar el siguiente paso. Sin embargo, el miedo al fracaso es una ilusión. El verdadero fracaso no es cometer errores, ya que el verdadero fracaso es no intentarlo en absoluto. El miedo es natural, pero debemos aprender a no dejar que nos controle. La mejor manera de superar el miedo al fracaso es adoptando una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver cada intento como una prueba definitiva de nuestro valor, debemos verlo como una oportunidad de aprendizaje. Si fallamos, aprendemos. Si tenemos éxito, celebramos. Lo importante es que estamos avanzando y aprendiendo en el proceso. Cuanto más nos arriesgamos, más aprendemos, y cuanto más aprendemos, más cerca estamos de alcanzar nuestras metas. El fracaso es solo una parte del proceso hacia el éxito, no el final de él. Cada fracaso es una lección que nos acerca más a la solución correcta. Si te caes, levántate. Si fallas, intenta de nuevo. Si algo no funciona, ajusta tu enfoque. La vida no se trata de evitar el fracaso, sino de usarlo como un trampolín hacia algo mejor. El verdadero éxito no llega sin tropiezos, y los fracasos no son más que peldaños hacia la cima. Para cerrar este video, quiero recordarte algo muy importante. La vida está llena de momentos de desafío, pero también de oportunidades. Lo que piensas, lo creas, y lo que sueltas, te permite avanzar con paz. Aprende a fluir con la vida, a agradecer cada paso, y a soltar lo que no puedes controlar. Recuerda que, cada día es una nueva oportunidad, para iluminar tu camino. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta, y suscríbete para que formes parte de este canal, y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.